Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora. Hoy sobre la mesa de este programa queremos hablar de la difícil situación que se ha venido presentando en algunas regiones del país por alteración del orden público. También de las decisiones que tomó a última hora el gobierno nacional con respecto al cese al fuego bilateral con los grupos armados ilegales. Pero también vamos a hablar de esa campaña que vienen adelantando algunos gobernadores, sectores políticos y sociales en donde se han vuelto y se han convertido en tendencia en diferentes plataformas digitales por la foto del escudo de Colombia, libertad y orden. Por eso hoy tenemos como invitados al senador y también negociador con el ELN, Iván Cepeda. Bienvenido. Buenas, es un gusto saludarlos. Buenas noches. Y también saludamos a esta hora a Ricardo Ospina, director del Sistema Informativo de Blue Radio. Ricardo, bienvenido. Hola José, bienvenido, buenas noches, un saludo a todos. Senador, inicio con usted. ¿Cómo toma usted la decisión que tomó en las últimas horas el gobierno nacional con respecto al cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo o las autodefensas gaitanistas? Como una decisión coherente del señor presidente de la República, que ha sido transmitida también por el señor ministro de Defensa. Desde el comienzo, no de este cese al fuego, sino del gobierno, el presidente fue muy claro en señalar que se avanzará por el camino de la paz total, siempre y cuando y con los grupos que muestren clara voluntad para dejar la violencia. Y ese camino implica compromisos hechos que son los que no se han visto por parte del Clan del Golfo, especialmente en estos últimos días. Esos hechos no son nuevos, debo decirlo. No es que ahora haya una situación inusitada en el país que surgió hace un par de semanas. No, el Clan del Golfo es una muy poderosa organización que ejerce control territorial, entre otros departamentos en una parte de Antioquia y en Córdoba. Hay que recordar que hace un año hubo un paro armado que paralizó más de 10 departamentos del país. El Clan del Golfo viene en ese tipo de dinámica y si continúa en ella, el presidente ha sido muy claro, no podrá haber un diálogo de paz. Esto no significa clausurar para siempre esta posibilidad, pero por ahora queda ese cese bilateral anunciado, suspendido por el gobierno. Ricardo, para usted de pronto esta decisión del gobierno nacional fue demorada o debió ser de pronto más rápida tras conocerse la violación de este cese al fuego, no solamente del Clan del Golfo, también hemos visto lo que ha sucedido con otros grupos o estructuras criminales como las disidencias de las FARC. José, la verdad es que todos los colombianos, más allá de las diferencias políticas, creemos que la solución a las dificultades que viven millones de personas en las zonas más apartadas, pero también en las ciudades, debe ser un proceso de paz con todos los actores armados, con todos los factores, con diferencias, por supuesto, con algunas variaciones en torno a la negociación política con los grupos que tienen un origen buscando la insurgencia con la toma del poder por las armas como el ELN, y otras a las que seguramente lo que se les busca es el sometimiento a la justicia como el Clan del Golfo, que en este caso, pues lo dice el senador Cepeda y es cierto, se ha venido fortaleciendo en los últimos años. Es un rezago de las Águilas Negras, un rezago del paramilitarismo desmovilizado en 2008 con los errores de ese proceso. Tal vez lo que no se comprendió fue el anuncio del cese al fuego bilateral que hizo el presidente Petro el 31 de diciembre en horas de la noche, porque no había ningún gesto de paz concreto de ese grupo del Clan del Golfo que permitiera pensar que esto podía llegar a ser exitoso, porque no había protocolos para garantizarlo, tampoco había unas zonas delimitadas en las cuales se pudiera aplicar y por eso había muchas preguntas. Ahora, sigue habiendo muchas dudas, porque no se sabe si esa suspensión del cese bilateral de hostilidades significa el cierre de la puerta para una negociación eventualmente a través de la ley de sometimiento con el Clan del Golfo. Así que muchas preguntas y seguramente el origen de toda la controversia surge del 31 de diciembre cuando el presidente Petro
casi a las 10 de la noche por Twitter anuncia cese bilateral con 5 grupos delincuenciales, entre ellos el Clan del Golfo. Ricardo, no sé si de pronto usted quiera transmitirle alguna pregunta también al senador Iván Cepeda, que lo está escuchando. Sí, justamente esa última pregunta que planteo, senador Cepeda. Esta suspensión, dice usted, es una puerta que no se cierra del todo, no es una puerta que se cierra con candado, pero que por ahora sí se cierra. También evita o suspende las posibilidades de que haya una negociación para que el Clan del Golfo pueda llegar a un acuerdo y a través de la ley de sometimiento deje las actividades de narcotráfico y se someta a lo que se plantea en el Congreso. Lo primero es que hay que recordar que el presidente hizo el anuncio de una suspensión a operaciones militares porque fue el Clan del Golfo el que manifestó que iba a hacer un cese. Así que la iniciativa partió del Clan del Golfo. Hemos visto en estos meses, es posible que con déficit de una verificación más metódica, en eso concedo razón, pero hemos visto que en las zonas de influencia el Clan del Golfo ha seguido su accionar. Y eso tampoco es que requiera un aparato de verificación absolutamente riguroso y meticuloso. En las zonas donde están operando los grupos se sabe quién hace qué, y eso lo saben bien las fuerzas militares y la inteligencia militar. Entonces, ha habido un incumplimiento. Pero dicho eso, y una vez que el presidente ha suspendido el decreto, pues se abre una posibilidad que es el del trámite de la ley de sometimiento que va a comenzar en los próximos días en el Congreso. La ley está radicada, tiene el visto bueno del Consejo de Política Criminal, del Consejo Superior de Política Criminal, y tiene mensaje de urgencia del gobierno. Una vez aprobada esta ley, cualquier grupo que decida acogerse a lo que dice ahí o lo que esté aprobado por el Congreso, podrá transitar el camino de la paz total. Así que el trámite de esta ley es urgente. Lo que no nos es muy claro es por qué el fiscal de una manera obtusa se sigue oponiendo a que haya una ley de sometimiento. A mí no me quedan claros los móviles del fiscal, realmente muy poco transparente su actitud, y yo veo que le está haciendo daño a la paz en Colombia ese proselitismo que viene adelantando el fiscal Barbosa. Y digo que no es transparente porque tuvo la oportunidad de formular unos reparos, esos reparos se incorporaron a la ley y cada día tiene un nuevo reparo. Entonces, ahí yo no entiendo qué campaña o qué clase de campaña está adelantando el fiscal Barbosa, si quiere candidatizarse en el futuro a alguna clase de responsabilidad política, si es una campaña electoral en ciernes, lo que lo está motivando para esto. Senador, y lo que usted menciona es muy importante porque en las últimas horas ha dicho el fiscal general que Pablo Escobar y el cartel de Cali estarían felices con la ley de sometimiento. Nuevamente arremete con este proyecto. Incluso también anoche en otro medio de comunicación manifestó que se siente engañado por el presidente. Son muchas las críticas y continúan esas críticas por parte del fiscal hablando de la ley de sometimiento. Pero yo quiero tomar y seguir hablando del tema del Clan del Golfo. Permítame un comentario sobre esa tan Sí, desobligante alusión del señor fiscal. Bueno, ya que él lee hacia atrás, que es un visionario de lo que pensaría Pablo Escobar y el cartel de Cali, la pregunta que yo le hago a él es, ¿qué diría Pablo Escobar con relación a los escándalos de sus funcionarios con relación a narcotraficantes? O allá no le alcanza la vista retrospectiva al fiscal para saber qué diría los hermanos Rodríguez Orejuela o Pablo Escobar sobre esa alud de escándalos de funcionarios de alto nivel que él nombró que están siendo involucrados con narcos. Quería poner sobre la mesa, Ricardo, y para darle paso para que usted continúe también preguntándole al senador Iván Cepeda, pero quería hacer referencia con el tema del Clan del Golfo. El Clan del Golfo se pronunció por medio de un comunicado manifestando que no han
roto ese cese al fuego, que ellos han respetado ese cese al fuego, pero la pregunta que se hace hoy todo, listo, esto es una pelea política, si lo podemos calificar de esta manera, entre el gobierno y el Clan del Golfo, pero ¿qué va a pasar entonces con la sociedad? Hablemos de los departamentos como Antioquia, como Córdoba, Chocó, que están en algunos lugares confinados, encerrados, y nos vamos a quedar entonces en esa pelea entre el Clan del Golfo, el gobierno, si se quieren someter, no se quieren someter, si hay un cese al fuego, no hay un cese al fuego, pero la ciudadanía sigue siendo los afectados y las víctimas de este conflicto. Sí. Yo retomo esa idea, José, para preguntarle al senador Iván Cepeda cuál cree que debería ser el siguiente paso. El presidente Petro anunció que las fuerzas militares tienen la instrucción de ocupar los territorios que tiene el Clan del Golfo y con los cuales están instrumentalizando a los mineros artesanales en el Bajo Cauca, y que va a haber inversión del Estado. Pero lo que vemos realmente son dos cosas. Por un lado, que el Clan del Golfo efectivamente tiene un control territorial. Salvatore Mancuso incluso llegó hace unos días a proponer que se hiciera un diálogo político con ellos porque supuestamente tienen también un control territorial y tienen un ideario de derecha. Pero además de eso, hay otra parte de la historia, hay inversión social. El presidente Petro anuncia la titulación minera colectiva, pero más allá de eso, senador Cepeda, también se habla por parte de los abogados del Clan del Golfo de unos acercamientos que se venían alcanzando por parte del alto comisionado Danilo Rueda y de algunos representantes de la comunidad internacional con representantes de ese grupo. La pregunta es hacia dónde debe apuntar todo esto. El Clan del Golfo evidentemente tiene un poder destructivo, ha efectuado planes pistola, ha matado policías, ha cerrado establecimientos comerciales en departamentos enteros. El paro del año pasado, cuando Otoniel fue extraditado en el gobierno anterior, fue una muestra de ese poderío, y ahora lo hace con este paro minero en el Bajo Cauca. Usted, que es un experto en temas de paz, ¿cómo debe asumirse un proceso con un grupo como estos, que tiene realmente una motivación delincuencial como es el narcotráfico y que intenta ponerle el barniz político para buscar una negociación más beneficiosa? Perdón, decía que tal vez lo primero que haya que señalar es que no hay ninguna pelea política entre el Clan del Golfo y el gobierno. El gobierno aplica la Constitución y la ley, el Clan del Golfo está por fuera de la ley. Esa es la realidad. Y el gobierno, este gobierno, está comprometido con la defensa de las comunidades y de las poblaciones en los territorios. Sobre eso no puede caber duda. En segundo lugar, el gobierno ha explicitado una ruta que es muy clara en esta materia. Quienes quieran hacer parte de la política de paz total deben dar señales que sean claras, inequívocas de hacerlo. Y para ello se va a crear una ley, está en este momento en trámite, que fija unas condiciones claramente pues explícitas de sometimiento. Y también de un tratamiento, como lo ha dicho el comisionado Danilo Rueda, de tratamiento socio-jurídico de su situación. Eso significa de atender las necesidades de la población en lugares que están siendo controlados, y no de ahora, sino de hace tiempo atrás, por estos grupos armados que han reemplazado al Estado en esos territorios. Y usted bien menciona, Ricardo, una situación que hay allá en el Bajo Cauca con relación a la minería. Pues el presidente ha señalado cuáles van a ser las actuaciones de su gobierno y del gobierno para atender la situación de esos mineros, algunos mineros artesanales que intentan pues sobrevivir de una manera honesta a través de la minería, y cómo poder librar esa labor que es sin lugar a dudas respetable y que debe ser protegida de la minería ilegal y de la explotación que hacen estos grupos armados que están ligados a las economías ilícitas de alto impacto. Ricardo, de pronto algo con lo dicho por el senador. No, pues es que hay un punto importante que señala el senador Cepeda, y es cómo evidentemente aquí hay
un papel muy perverso de estos grupos instrumentalizando a la población. Yo no sé, senador Cepeda, si usted vea algún punto de comparación entre lo que está pasando hoy con el Clan del Golfo y lo que pasó con los paramilitares en 2008 en el gobierno de Álvaro Uribe, teniendo diferencias importantes. En ese momento, desde el gobierno se les intentó dar un estatus político que tumbó la Corte Constitucional, pero al final lo que vemos es que están pidiendo cosas similares e intentan de nuevo tener un carácter político para obtener más beneficios penales de los que eventualmente tendrían delincuentes comunes. Teniendo en cuenta diferencias, ¿usted ve similitudes en lo que pasó en ese momento y lo que está pasando ahora, hoy, por lo menos desde el punto de vista del Clan del Golfo? Pues yo considero que no es apropiado de alguna manera eh, culpar o intentar responsabilizar a las poblaciones por la Mm, acción de estos grupos. mm, Evidentemente estos grupos ejercen presiones armadas intimidatorias en muchos lugares del país y es sobre ellos sobre los cuales debe recaer todo el peso de la acción del Estado, que debe garantizar no solamente medidas de fuerza, sino también una presencia social que pueda resolver los problemas que hay en cada uno de los territorios. Entonces, desde esa perspectiva, yo considero que sí, puede haber similitudes y las similitudes tienen que ver con el hecho de que en tantos años el gobierno o los gobiernos y el Estado no ha hecho una presencia social que pueda hacer que la influencia o el control de determinados grupos armados ceda y que sea el Estado social de derecho el que impere. Bueno, se nos empieza ya a agotar un poco el tiempo, Ricardo y senador Iván Cepeda, pero yo quiero que también pongamos sobre la mesa el tema del ELN, de los hechos que se han registrado en las últimas horas. Se conoció que aparentemente pues, el ELN estaría tras un ataque con tatucos en una región del país. Ustedes están en medio de estos ciclos de diálogo y de negociación con el ELN y la pregunta que se hace la gente es, ¿qué va a pasar si se está negociando, se está dialogando, no hay voluntad de cesar con estas actividades? ¿Qué viene entonces en el tercer diálogo, el ciclo con el ELN y qué va a pasar con este tipo de actuaciones o hechos que preocupan a la ciudadanía y al país? Bueno, mañana voy a presentar ante el Congreso de la República un detallado informe sobre el estado actual de las conversaciones con el ELN. Se ha adoptado una agenda en tiempo récord y sobre esos 6 puntos que trae la agenda será el diálogo. En el último ciclo que terminó a comienzos de este mes en México, se pactó además el cese bilateral. Habrá un cese al fuego bilateral inicialmente con el ELN, pero hay que poner a punto unos protocolos para que pueda ser verificado y no se presenten los problemas que aquí ya se señalaron. Se va a trabajar muy seriamente para que ese cese pueda ser claramente mostrado y acatado como parte de estos diálogos. Ahora, mientras no haya un cese bilateral, la actividad del ELN continúa y continúa también las operaciones de la fuerza pública. Estamos en un conflicto que ha durado 6 décadas con el Ejército de Liberación Nacional. Así que ese asunto no se resuelve en unos pocos días de negociación. Hay que hacer un proceso para superar, ponerle punto final a ese conflicto armado. Ricardo. Sí, sobre el proceso con el ELN, senador Cepeda, leí la entrevista que usted concedió al periódico El Espectador este domingo. Y también he escuchado muchas voces que tienen dos inquietudes y yo quisiera que usted les explicara a quienes a esta hora nos están viendo en sala de prensa si eso que expresan esas voces es así o no es así. Esas voces dicen, uno, que el ELN no habla en ningún momento en esa agenda de los 6 puntos de la entrega de las armas o de la dejación de las armas. Y dos, que el Estado colombiano accedió a negociar el modelo económico y político
con una organización con poca representatividad, cuya única fuerza es la capacidad de hacer daño a través de las armas. ¿Eso está pasando? ¿Esas dos cosas son ciertas? Ninguna de las dos es cierta, o por lo menos son, digamos, una mezcla de cosas. En primer lugar, el punto quinto de la agenda, que conviene leer, se titula Fin del conflicto, ¿no? Es decir, es claro que el propósito de las conversaciones no es continuar de una manera soterrada en la guerra o en el conflicto armado. Aquí va a haber como propósito al que se llegue el poner punto final a 6 décadas de confrontación militar con el ELN. Y en uno de los subpuntos de ese quinto numeral está anunciado que se va a buscar una solución al problema de las armas. ¿Cómo será? Lo veremos en su momento. Ese punto se copió de la agenda que venía anteriormente, hay que recordarlo aquí, que fue pactada entre el 2014 y el 2016, y por lo tanto ya había sido objeto de un análisis en la mesa de conversaciones entre otro gobierno y el ELN. Así que no debe caber duda. Aquí no va a haber una especie de actividad del ELN con armas después de que se firme un acuerdo de paz definitivo. Eso no cabe en ninguna cabeza que tenga un mínimo principio de racionalidad, así que ese asunto está totalmente claro y descartada cualquier forma de hacer política en armas. Y en segundo lugar, se habla de discutir aspectos del modelo económico, político y social, como ocurre en toda negociación. En la negociación entre el gobierno y las FARC se negoció 5 puntos que tenían que ver con el modelo económico, político, social e incluso la justicia. Se negoció con las FARC. Hay que recordar que surgió un nuevo modelo de justicia que no estaba en el ordenamiento judicial en Colombia a raíz de este proceso. Así que después de 6 décadas de guerra con un grupo armado, no se puede llegar a una solución, por lo menos por la vía del diálogo, si no se introducen cambios. Y esos cambios, por supuesto, se dan en una mesa, pero también deben ser objeto pues de un tratamiento dentro del sistema democrático. Eso está dicho en la agenda. No habrá decisiones que tome la mesa que pasen por encima o se impongan al sistema institucional y democrático en Colombia. Y ese sistema tiene un ordenamiento, tanto constitucional como legal. Y si se quiere que haya cambios, habrá que pasar leyes en el Congreso, y en el Congreso, como se sabe, pues están unos partidos políticos que representan, si no a toda la ciudadanía, por lo menos a una parte significativa. Y en ese acuerdo se habla también en esa agenda también se habla de promover un acuerdo nacional en el que estén todas las fuerzas políticas. Entonces, pues es comprensible que haya dudas, temores, pero lo que sí no es comprensible es que no se lea los textos sobre los cuales se está hablando. Ricardo, quedó claro de pronto con la respuesta, porque yo quería sumarle, de pronto si tiene otra pregunta, Ricardo, es a ese pronunciamiento que hizo el ELN también por medio de sus mecanismos de comunicación, y es donde ellos dicen, y abro comillas, si queremos cambios estructurales debemos apoderarnos del Estado en su totalidad, de lo contrario tan solo será una utopía y solo la sociedad organizada logrará los cambios que necesita el país, que son pronunciamientos que se han dado en las últimas horas, que uno pues de pronto le dejan más preguntas que respuestas, en el sentido de que una cosa dicen en un lugar y otra cosa dicen en otro, ¿no? Sí. Pero la Es una buena pregunta que yo hago pregunta, es hasta José. dónde eso es posible sin un procedimiento democrático. Ricardo. O cómo se aspira a eso, perdón. Ah, perdón, era para Ricardo, mis disculpas. No, No, está bien, básicamente senador. es una charla, senador, pero la pregunta es válida Ah, de desde acuerdo. el punto de vista retórico. Digamos, es comprensible que el ELN, que lleva 60 años
eh, en la ilegalidad, intentando infructuosamente tomarse el poder a través de las armas, y que ha hecho un trabajo seguramente mucho más profundo que el que hicieron las FARC de infiltración en diferentes estamentos de la sociedad, tenga que justificar un discurso ante sus bases y ante sus seguidores, que pueden ser muchos o pocos, tal vez más pocos que muchos, en el sentido de decir que no van a agachar la cabeza o no se van a someter, y es posible que esos pronunciamientos sean más para su galería, la galería del ELN, que una realidad. Ve uno, por ejemplo, a Antonio García, que es el máximo jefe del ELN luego de la renuncia del retiro de Gavino por edad, en donde se muestra un hombre muy radical. ¿Es posible, usted en la mesa ve que el ELN tenga una línea discursiva distinta a la que se lee por parte de sus jefes en redes sociales y en los comunicados de sus páginas? No, yo creo que el ELN tiene derecho a tener sus puntos de vista políticos. Lo que no está bien es que sigamos en un conflicto armado. Y para eso son los diálogos, para poner punto final al conflicto armado. Una vez que se pone punto final al conflicto armado, el ELN debe convertirse, pues ese es parte del asunto que hay que discutir allí en la mesa, en una organización política. Y si aspira a ganar posiciones en el Estado, es más, a controlar todo el Estado, lo cual es una meta ambiciosa, pues tendrá que hacerlo por la vía democrática, ¿no? Es la que está vigente. Y en la vía democrática hay que convencer, hay que ganar voluntades. Obviamente hay que limpiar el sistema democrático en Colombia, que es un sistema altamente corrupto, que tiene toda clase de problemas en términos de sus procedimientos y en términos de el hecho de que hay sombras sobre cómo se hacen las elecciones en Colombia. Pero eso tendrá que ser por esa vía. De lo que se trata en este proceso, y está claramente enunciado en la agenda que hemos adoptado, es de construir un acuerdo sobre eso. Ojalá que implique a otros sectores, no solamente al ELN y al gobierno, sino, como hemos dicho, un acuerdo nacional que haga de Colombia un país más democrático y justo. Ese es el propósito. Ricardo, se nos José, tal agota el vez tiempo. Sí, señor. una pregunta final, perdóneme, senador Cepeda. Al final del proceso de paz con las FARC hubo un plebiscito. El presidente en ese momento era Juan Manuel Santos, Sí, y señor. luego de haber sido derrotado, reconoció que seguramente había sido un error haber sometido a las urnas, a la voluntad popular, la aprobación o no de un asunto que al final es resorte exclusivo del presidente de la República. Obviamente buscar la paz. Lo que pasa es que traía modificaciones profundas y por eso se consultó al pueblo. Eh, Al final del proceso con el ELN, ¿habrá consulta al pueblo colombiano? Pues no hemos llegado a ese punto, es el último de la agenda, el punto sexto, pero lo que dice la agenda sobre eso es que habrá toda clase de mecanismos para validar democráticamente el acuerdo. Entonces, no sé si sea exactamente un plebiscito, pero debo decir que el plebiscito no es la única manera de refrendar una decisión democráticamente. Hay otras y puede ser que exploremos otras vías. En todo caso, insisto, los resultados del proceso de paz con el ELN no serán asumidos por la mesa de diálogos y impuestos a la brava al país. Tendrán que pasar por procedimientos democráticos. ¿Y cuáles serán? Lo iremos definiendo en el transcurso de los próximos meses. Senador, pues gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Ricardo, gracias. José, gracias, y como siempre, un gusto estar con ustedes en Sala de Prensa en Caracol Ahora. Y ustedes también gracias por estar conectados con nosotros. Hasta aquí Sala de Prensa. Continúen con toda la programación de Caracol Ahora. ¡Feliz noche!